Bienvenidas a Mujeres sin Vergüenza, porque la vida es nuestra y la contamos nosotras, sin filtros, sin miedo y sin pedir permiso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres y nos escuches otro día más en Mujeres sin Vergüenza. Estamos aquí, María y yo, haciendo un episodio especial, vamos a decir, ¿qué tal el nombre, no? Vamos a hablar sobre dinero y emociones. ¿Qué piensas del dinero? ¿Qué te hace sentir? ¿Por qué no progresamos? ¿Cuáles son nuestras experiencias y qué te pudiéramos recomendar para que tú puedas empezar a prosperar respecto al dinero? Y obviamente tiene mucho que ver tus emociones. Cuando hablamos de dinero, a veces pensamos, ¿cuánto gano? ¿Cuánto gasto? Y se acabó. Pues no, resulta que cuando hablamos de dinero también hablamos de nuestro bienestar, de cómo nos sentimos. El dinero es energía. Entonces es una manera de también sentirte bien para poder prosperar. No sé, María, ¿tú qué opinas del tema? ¿Cómo te sientes con el dinero? Hola, hola, ¿cómo están? Gracias, Cintia. Pues fíjate que es tal y como dices, cuando hablamos de dinero, yo pienso, el dinero es una energía y obviamente la emoción que nosotros tenemos es la manera en cómo nosotros utilizamos el dinero, ¿no? Como mismo nosotros nos sentimos, así manejamos el dinero. Muchas veces la gente dice, el dinero me llegó y se me fue, se me va el dinero rápido. No sé ni siquiera cómo lo gasto, me cuesta mucho trabajar. Y es porque uno va con esa mentalidad, con esa creencia, con ese sentimiento de que el dinero es difícil de conseguir, de que no puedo, de que yo no soy una persona que se sabe administrar, es más, ni siquiera lo pienso. Entonces, pues obviamente malgastamos, como decimos, el dinero, gastamos el dinero de una manera innecesaria. Muchas veces se va relacionado también a cómo nos sentimos, a la emoción que nosotros tenemos, el trato con nuestra familia, el trato con nuestros amigos, el círculo con el que nos rodeamos, la forma en cómo venimos creciendo. Todo eso tiene como tanto que ver con esa energía, en cómo gastamos el dinero, cómo invertimos el dinero, que la verdad yo siento que va muy relacionado, ¿no? El dinero, las emociones, el cómo yo me siento y el cómo yo gasto dinero o cómo vivo y me manejo con el dinero tiene mucho que ver con todo eso, con esa energía que yo siento y que yo tengo y que obviamente proyecto cuando pues utilizo, pago, doy o hago cosas con el dinero. Entonces, para mí está muy relacionado tanto el dinero con las emociones y con nuestra manera de vivir y ver el mundo, ¿no? Fíjate que sí, la manera en que yo aprendí las finanzas y me encanta transmitirlas es precisamente desde cuatro pilares. Uno es el mental, que ya lo hemos hablado también mucho, que son las creencias limitantes. Otra es la energía, es que qué energía tienes, ¿no? ¿Cómo vibras tú para atraer dinero o parece mentira, ¿no? O para rechazar el dinero inconscientemente, por supuesto. Y otra es también las emociones. A mí me encanta aquí, tal cual mostrar, y siempre lo digo, la película Intensamente. Ahí obviamente no tocan el tema económico, ¿no? Sino que ay, te llega la emoción por algo hay que aprender, algo hay que hacer caso para crecer, ¿no? Pero económicamente también, cuando a ti te llega un recibo o cuando te llega un cobro que no esperabas, ¿qué sientes? O sea, hay emociones, puedes sentir tranquilidad de que, mira, qué bien, yo pedí este servicio y tengo con qué pagarlo, entonces te sientes tranquila. Puede ser al contrario un miedo, hijo, eso, ¿y cómo lo voy a pagar? O sea, no esperaba que me llegara y empieza uno con los miedos, ¿no? O puedes enojarte, puta, ni me sirvió esto que compré y me llegó y me sale bien caro, ¿no? Entonces, por algo llega cada emoción y cada emoción dice algo diferente. Ahora, es en cuanto yo directamente con las cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo escuché? Puta, no, es que el dinero no crece en los árboles. Entonces inconscientemente es bien difícil tener dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que yo voy a trabajar o que recibo dinero, puta, qué bueno, porque es bien difícil conseguirlo. Y lejos de tener una tranquilidad, pues estoy batallando, pues a veces hasta con dolor de estómago el día de pago, porque ya me pagaron, pero ya lo debo, lo que dice uno, ¿no? Luego, luego. Entonces, ¿qué escuchaste de niños, no? O le estaba platicando ahorita a María que estoy llevando un curso con mi coach de finanzas, que muy pronto va a venir por aquí a platicarnos de un temita, ¿no? Pero bueno, les preguntaba que nos escribiéramos por qué no has prosperado, por qué no has dado el siguiente paso para una libertad financiera, para una riqueza, depende en qué punto estabas, ¿no? Entonces, analizando y pensando, le digo a María que mi mamá siempre nos dijo, hay que ser hermanables.
hay que ser hermanables, cuida a tu hermano, estén juntos. Entonces, ese mismo, obviamente ella lo hace desde que mis hijos se quieran, ¿no? Pero uno lo interpreta diferente. Entonces, ¿qué es lo que yo interpreté? Que tengo que ser igual que mis hermanos, que si yo tengo algo hay que compartirlo con ellos porque tengo que ser hermanable. Esa palabra nomás la escuché con mi mamá, no la he vuelto a escuchar, ¿eh? Hermanable. Entonces, que yo tengo que estar con ellos, tengo que estar para ellos. Entonces, si yo tengo más económicamente, pues tengo que ayudarlos a ellos para estar iguales y ser una mujer hermanable. Entonces te quedas, caray. Entonces, lo que nos están enseñando no es que sea malo, pero si no nos damos cuenta, nos puede estar limitando para ir al siguiente nivel o para buscar lo que nosotros queremos. Eso también hablaba muchísimo. Yo hice un trabajo a nivel de terapia con una persona que trabaja las lealtades familiares, ¿no? Y tiene mucho que ver, yo creo que sí, que pasa mucho cuando en la familia uno decide romper como el patrón y seguir y salir adelante, Cintia. O sea, decir, ok, yo voy a emprender, voy a hacer todo diferente. Esa energía, incluso la familia, los hermanos, o sea, no te desean nada malo, sino simplemente que se sorprenden de que cómo va a ser que ella no va a seguir la carrera que siguieron mis padres o lo mismo que hicieron que hizo mi tío fulano, que todos somos este tipo de profesionales, que todos tenemos esta carrera. Ella quiere salir a vender como si nunca hubiera estudiado. Es lo que muchas veces nos dicen en las familias cuando uno decide dar ese tipo de pasos para emprender. Obviamente uno emprende porque quiere libertad, libertad económica y libertad también a nivel personal, a nivel de expansión, a nivel de ser yo y crecer, ¿no? De crecimiento. Pero la gente a veces no entiende eso. Y muchas veces ese mismo círculo uno tiene que romperlo y salir adelante. O bueno, no voy a decir que salir porque siempre vamos a ser hermanos, como decimos, o siempre vamos a ser familias, pero sí que a veces no escuchar para que eso no te limite, ¿no? Como profesional o como empresario o como empresaria con lo que tú quieres hacer. Entonces sí que es súper importante uno también reconocer que a veces esas lealtades familiares, a veces porque quiero ser buena con mi papá, porque quiero ser buena con mi mamá, porque quiero ser una buena hermana, porque quiero ser cool con el ambiente, pues también me limita en cómo yo me manejo con mis finanzas, con mi dinero, con los negocios y todo ese tipo de cosas. Fíjate que la otra vez tuve una amiga, estábamos platicando y me dice, estás platicando precisamente de la familia, ¿no? Y me dice, sí, me dice, lo que pasa es que mi papá era el que siempre tenía dinero, ¿no? Siempre se movía, siempre aquí, siempre allá. Entonces, pues llegaban mis tíos, tenía negocio su papá. Entonces llegaban mis tíos y le pedían algo y mi papá pues se los daba, ¿no? Era como que vendedores, haz de cuenta de su papá. Pero la mercancía que el papá les daba a sus hermanos, o sea, no volvía, no era como que le vendían ni le regresaban dinero, sino se las regalaba de cuenta el papá y los señores la vendían, la malgastaban y a los meses volvían a regresar a que los ayudara. Entonces, realmente le decía, oye, le decía, es que entonces le robaban a tu papá. Pues sí, podríamos decir que sí, pero los quisimos mucho, eran muy buenos tíos y todo, y yo. Me dijo, es que es lo que toca, me dijo, era lo que tocaba. Entonces ahora ella, sí, con mis hermanos, cuando ocupan algo, pues siempre nos repartimos, siempre los gastos, como casi me dice, casi los gastos de las tres son de las tres. Entonces, si una está bien económicamente, le tiene que ayudar a las otras y así está, ¿no? Me dijo, es que es lo que toca. Y le dije, perdóname, no quiero escuchar mal, pero no es lo que toca, le dije. O sea, es lo que ustedes les enseñaron y lo ven como normalidad. Y no es malo, pero nada más es darte cuenta en dónde estás. Si lo quieres seguir haciendo y de corazón quieres seguir así, perfecto, pero date cuenta que no es lo que toca. O sea, las mismas oportunidades que tuve yo y son las mismas que tuvieron mis hermanos. Entonces los tres podemos llegar a donde mismo. Si uno no las aprovechó, si uno no las vio, pues no es mi responsabilidad estar a cargo de él porque es mi hermano. Entonces ahí es donde lo importante es, lo primero es empezar a identificarlo, ¿no? ¿En qué punto estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y cómo me siento? Porque una cosa es que llega, es lo que toca y lo doy con gusto, y otra cosa es darlo con enojo, pues sí, porque yo tengo que dar y el otro no da nada. Entonces, ya también el empezar a dar desde la emoción del enojo, pues no es de corazón y no se te va a multiplicar, porque no lo estás ni agradeciendo tú, ni lo das con amor. Claro.
Claro, y también mira, muchas de las razones por las que a veces la gente fracasa es obviamente por eso, por esa conciencia que no tiene con el dinero. Perdón, nos enseñan a que tenemos que compartir, que hacernos cargo del que no tiene, por ejemplo, en ciertas familias. Yo he visto muchos casos en los que la familia, la gente tiene literalmente que separarse para poder manejarse, porque mucha gente se sorprende de que tú empiezas a conseguir dinero y entonces vienen los primos con los problemas, nos pasa mucho que vivimos fuera de otros países, la gente piensa que uno se gana el dinero en una moneda más alta, como si uno no tuviera gastos, ¿no? Y entonces empiezan a pedirte cosas, a hablarte de problemas, de solucioname aquí, de solucioname allí. Y uno a llevarse de ese sentimiento y de esa parte emocional, porque todos quisiéramos que nuestros familiares estén bien y toda la gente esté bien. Pero uno tiene que tener un manejo consciente con el dinero crecer, ¿no? Y para poder avanzar, especialmente cuando las personas emprendemos. Yo hablo desde el punto de vista del emprendimiento, ¿no? Que muchas veces la gente, cuando la gente empieza a ver que se va bien con el negocio, que empiezas a tener cierto nivel de dinero, pues entonces empiezan a hablarte de problemas, a pasarte el tiempo escuchando quejas, escuchando cosas y sentimientos del otro, y obviamente la emoción pues te hace desbordar y tú luego pues pierdes a nivel financiero te quiebras, ¿no? Porque no podemos nosotros pasarnos la vida resolviéndole problemas a los demás cuando uno ya como adulto tiene sus propios compromisos, sus propios gastos. Incluso cuando tú tienes empresa, también la empresa tiene un gasto enorme que tú tienes que cumplir con él. Y a veces la gente no entiende eso. Me gusta mucho que hablemos de este tema porque uno tiene que hacer mucha conciencia y de hecho, yo escuché una vez que las personas tienen que estar preparadas para poder tener dinero. Y es cierto. No todo el mundo está preparado para tener cierta cantidad de dinero, para administrar dinero en muchos casos. No toda la gente tiene la conciencia y la preparación para decir, no, es que hay que trabajar organizado, con un presupuesto, con una parte que hay que tenerla para inversión. Hay que ser muy centrados, señores, y vivir muy por debajo de la posibilidad cuando yo quiero realmente tener dinero y hacer dinero, hacer más dinero, ¿no? Porque uno consigue, pero tiene el compromiso de seguir haciendo especialmente cuando uno emprende. Y la gente muchas veces no entiende eso. No entiende que tú estás en crecimiento y que tú necesitas pasar por tu proceso para poder expandirte y para poder ser abundante. La primera persona que tiene que entender eso es uno, que muchas veces uno tiene que desvincularse, no puedes estar pendiente de resolverle el problema a todo el mundo, porque si no, cómo tú creces, cómo tú te expandes, cómo tú avanzas con las cosas que tienes que avanzar. Tú tienes que tener esa preparación constante de decir, tengo que crear conciencia para vivir por debajo de mis posibilidades, para que no me falte, sino que me sobre, para yo poder seguir creciendo. Y todo el que emprende y todo el que tiene un negocio próspero te dice lo mismo. Uno tiene que quedarse solo muchas veces. Yo no sé si a ti te lo han dicho, pero uno tiene muchas veces literal que quedarse solo para poder avanzar con cierto proyecto a nivel de emprendimiento, a nivel de dinero, de negocio, porque la gente no tiene esa conciencia. A nivel consciente, la familia, la gente no te ayuda. La gente no tiene la misma conciencia ni tiene la misma visión que tú de crecer como a nivel de emprendimiento o crecer para poder generar más dinero. Y uno tiene que cubrir esa parte. Por eso yo confío y creo muchísimo en la educación financiera, en manejarse uno, aprender constantemente cómo yo crear conciencia con el dinero, no para malgastarlo, sino para poder aprovecharlo, porque sí. Es cierto, Cintia, que no toda la gente está preparada para manejar dinero. Y por eso es que hay gente que dice, yo he intentado todo y no prospero y no avanzo. Pero desafortunadamente por eso, porque no tienes esa preparación, que no la traemos de casa, a nadie le enseñan eso tampoco en la escuela, manéjese así, hágalo así, invierta aquí. Entonces uno tiene que buscar esa preparación para poder seguir haciendo dinero y poder prosperar en lo que uno quiere. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que tocaste varios temitas que yo, ay, sí, puedo opinar. Hay un ejercicio que se llama termostato financiero, o sea, que es hasta donde tú puedes como aguantar, por así decir, el dinero, como tú dices, es que todo el mundo dice, sí, quiero dinero, quiero ser millonario, pero no todos lo pueden sostener. O sea, por ejemplo, incluso lo que para mí sería millonario le preguntamos a, no sé, a algún actor, el dueño de Amazon,
algo Besos. Soy muy mala para los nombres. Pero le preguntas Jeff Bezos. Jeff Bezos, exacto. Le pregunta, le digo a él mi cantidad de ese dinero, me va a decir, eso es ni para empezar, ¿no? Entonces, cada quien, para empezar, cada quien tiene que definir con cuánto es su libertad financiera y cuánto es su riqueza y cuándo se va a sentir millonaria. Son cantidades diferentes. Ahora, un ejercicio, que les decía el termostato financiero, es empezar a ver cuánto vas a soportar. Tú vas a decir ahorita, ¿cuánto ganas al día? No sé, voy a poner 1,000 pesos o $1,000, dependiendo de dónde, en qué país estés. Esa cantidad te la vas a gastar mentalmente, ¿no? Que voy a comprar mandado, voy a comprar eh, una blusa, listo. Mañana duplicas la cantidad, o sea, ya tienes 2,000 pesos o $2,000 y te las vas a gastar también en lo que tú quieras. Al tercer día, triplicas y así te vas a ir duplicando, multiplicando y tal. Va a llegar un momento en que no sepas en qué gastártelo. O sea, es de que, cuando lo hicimos el mensaje, oigan, no se me ocurre, ya voy en tal cantidad y no sé en qué gastármelo. Ve y tírate de un paracaídas, ve y entra a un safari, vete un mes a China de vacaciones, investiga el presupuesto, o sea, empieza a hacer cosas, no importa que sean cosas que no necesites, pues, o sea, vacaciones, diversiones, experiencias, lo que tú quieras, pero empieza a gastarlo y va a llegar un tope donde ya no sepas cómo gastarlo. Ahí es donde está tu termostato. Con ese dinero es donde ya no sabes qué vas a hacer con él y es donde empiezas a asustarte y qué hago y empiezas a malgastarlo, a malinvertirlo porque ya no sabes sostener esa cantidad. Entonces, para eso es el ejercicio, para saber cuánto es mi termostato y cómo lo voy a ir ampliando, ¿no? Entonces, poco a poco vas a ir haciéndote consciente. Lo que comentabas también ahorita es, también se le llaman techos mentales, el que yo les platiqué de mí, de mi familia, de que, ay, si es que mi familia tengo que ser, es un techo mental que yo tengo. Entonces, al yo a descubrir ese techo mental, pues primero ya lo volteo a ver y ya sé que existe, entonces ya puedo trabajar en él para quitarme ese techo mental y seguir creciendo. Entonces, sí son temas muy, muy padres. A mí también me encantan las finanzas. Digo, yo cuando entré al mundo de las finanzas, yo era meramente matemático. Quiero poner un negocio, no sé cómo se hace, voy a aprender de finanzas. Y cuando dije, ah, caray, esto tiene mucho más que ver que números, ¿no? Entonces, sí son temas que te ayudan a crecer personalmente y obviamente se ven reflejados en tu bolsillo. Sí son temas que vienen desde la familia, qué es lo que te dicen, lo que nos heredan, todo desde el amor, porque ningún familiar, le voy a decir para fregarla, ¿no? Todo el mundo lo hace porque cree que te está ayudando, cree que te está haciendo un bien, y desde su mundo sí, pero ya cuando uno va creciendo, uno lo acepta, lo ve diferente, porque nuestros hermanos tienen los mismos papás y la misma mamá, y todos aprendimos algo diferente. Entonces ahí es cuando ya te das cuenta que aunque todos nos crearon igual, no todos recibimos de la misma manera, ¿no? Entonces, y en el ámbito económico también. Entonces, sí es bien diferente. Por ejemplo, en mi familia, yo soy la primera emprendedora y no creas que me va así, que me va bien con ellos, pues a eso me refiero, pues ellos no me ven bien, ellos sienten, mi mamá me acaba de decir, no, es que no te puedo, apoyar porque es algo que yo no creo. Yo creo que estás perdiendo el tiempo y quiero ver hasta qué momento despiertas, ¿no? Para que trabajes en algo de verdad. Entonces, no lo ven bien, porque en su mundo el emprendimiento es algo no seguro y ella siempre fue empleada y le fue muy bien, ya se jubiló, va muy bien, entonces qué bueno, pero le digo, es que tu realidad no es mi realidad, pues entonces ahí ya van cosas de creencias y cosas más profundas, ¿no? Que se tendrían que trabajar un poco más, pero para no extendernos tanto, María, si alguien te preguntara a ti, ¿qué consejo le darías tú o cómo le has hecho tú para que tu relación con el dinero sea una relación sana? Bueno, pues yo diría que lo acabo de decir, ese consejo me lo dieron a mí cuando yo decidí emprender. No se puede vivir por encima de las posibilidades que yo tengo. No porque yo sea emprendedora, yo tengo que vivir para mostrar y para demostrar lo mucho que tengo. ¿Por qué? Porque, bueno, los negocios son inestables. Hoy yo puedo vender tres, mañana vendo cinco, puede haber un día que no vendo nada. Sí, no, también todo depende del negocio que uno tiene, pero para uno poder tener riqueza, ¿no? A nivel de manejo de dinero, uno tiene que saber dónde lo va a invertir, cómo lo va a hacer, crear conciencia con el dinero para mí es súper importante.
trabajar en mantenerme pues actualizada, cómo yo manejo mejor mis finanzas, cómo lo hacen las personas que tienen, que ya llegaron donde yo quiero llegar, formación, lectura, ver, no, pero me lo pienso bien antes de hacer cualquier inversión o de gastar el dinero en cosas que no necesito. Claro está, no podemos tampoco dejar de darnos nuestros gustos, pero uno tiene que saber que hay momentos para todo. Hay momentos en los que tú no te puedes dar esos lujos, hay momentos en los que tú tienes que pensar en la proyección que tú tienes con tu negocio, hay momentos en los que tú tienes que pensar, mejor voy a invertir y muchas veces pues también saber decirle que no a la gente, ¿no? Como te decía, uno a veces quisiera complacer a todo el mundo, uno a veces quisiera decirle que sí a todo, ay, necesitas algo, te lo compro, a los hijos, que tu hijo piensa, mi mamá es próspera porque tiene un negocio, le puedo pedir lo que sea. No, hay cosas que no se pueden hacer y uno para poder crecer tiene que tener esa conciencia. Me encanta ese término a nivel conciencia financiera porque todo se hace a conciencia. En este momento podemos, lo hacemos porque nos estamos preparando para eso, digamos, para unas vacaciones o para hacer esa inversión de comprarte esto. Si mi hija quiere algo, yo le digo a veces, bueno, dame unos meses y ahora yo sé que tú lo quieres en tu cumpleaños o a lo mejor si puedo a fin de año te lo compro, pero me voy organizando para ese regalo, digamos, un ejemplo, no así rápido. Pero uno tiene que tener conciencia con las cosas, especialmente con el dinero. No llevarnos de la emoción de que quiero dar, me encanta dar, pero no lo puedo dar todo porque si no, ¿de qué vivo? ¿Ok? Entonces, esos son mis consejos. No viva por encima de sus posibilidades. Maneje una conciencia financiera, vaya y busque información, créese, vaya, lea libros, busque cursos, concéntrese en mantener el dinero con la energía como es de saber invertirlo en cosas que podamos producir más y no malgastarlo, ¿no? No llevarnos del deseo de gastar a lo loco, sino organizado. Organizarnos también con eso, con las inversiones, con el dinero. Saber decir que no. Hay que decirle que no a la gente muchas veces porque la gente piensa que uno es millonario y no lo es. Y también si uno es millonario, los millonarios son los primeros que saben a qué le dicen que sí y a qué le dicen que no. Y por eso son millonarios. Entonces, es crear conciencia. Yo diría que es crear conciencia completamente para uno poder tener una finanza estable y para no padecer y para no quebrar, porque uno quiebra, la quiebra llega muy rápido en los negocios. Se hace difícil al principio uno conseguir dinero y tener esa estabilidad con el dinero. Por lo menos para mí, estabilidad de yo decir, bueno, si me pasa algo, yo tengo por lo menos 3, 6 meses ahí estables de dinero, de salario, que yo puedo decir, ok, yo con esto me mantengo, ¿no? Eso es para mí una estabilidad, una tranquilidad. Pero hay que esforzarse para lograr eso, pero se va muy rápido también. Hay un millón de cosas en que gastar y la gente siempre te va poniendo más y más cosas para gastar. Invierta en educación, invierta en crecer, en aprender esas cosas que no le enseñaron a uno, porque uno tiene que desaprender mucho también para poder tener un buen manejo con el dinero. Desaprender muchas cosas que nos enseñaron a las mujeres. Hay que estar comprando ropa todo el tiempo, los últimos tenis, las últimas cosas. Hay que desaprender todo eso antes de uno decir, tengo un negocio y voy a vivir de este negocio. Uno tiene que saber dónde va a poner el dinero para progresar con un negocio. Entonces, esas son mis recomendaciones. Padrísimo, María. Y te me gustaría entrar, agregar y reforzar lo que dijiste, ¿no? Hablaste, creo que como, yo lo digo como diagnóstico, ver en dónde estás, económicamente, emocionalmente, en dónde estás, qué es lo que quieres también, que eso también lo aprendimos contigo, a dónde quiero llegar, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Porque si no sé hacia dónde voy, pues cuando llegué, ¿no? Y yo también agregaría el agradecer todo lo que nos enseñaron, todo lo que nos dieron, todo lo que tenemos hasta ahorita. Pero si yo ya quiero algo diferente, entonces hay que empezar a hacer cosas diferentes. ¿Y qué es eso de hacer cosas diferentes? Como dice María, empezar a aprender de algún tema que crea que me haga falta, ¿no? Hablar de finanzas, hablar de creencias, hablar de emociones, para poder. Ahorita que dijiste desaprender, me acuerdo de un ejercicio que me platicaron en la carrera de psicología, de cómo a una rata las enseñaron, creo que era 1 mes o 2 meses a hacer cierto circuito, ¿no? Entonces el siguiente ejercicio era, ahora enséñala a ya no hacerlo, o sea, que desaprenda lo que aprendió. Tardaron casi un semestre en hacer esa parte, ¿no? Entonces es más difícil desaprender que aprender. Entonces hay que saber conocernos y dónde estamos para desaprender lo que veamos que no nos está funcionando, ¿no? Y ese desaprendizaje y ese conocernos no va a ser, ok, 1 mes, 2 meses en lo que me conozco, es toda la vida.
es toda la vida y no está mal, simplemente que de repente van saliendo diferentes creencias, diferentes emociones. Me acordé que me dije, entonces poco a poco es, ok, por ejemplo, eso que les platiqué de mi familia, ¿no? De ser hermanables, lo acabo de descubrir hace la semana pasada. Entonces, ok, entonces ahora empezar a trabajar en eso, empezar a darme cuenta que pues las mismas oportunidades que yo tuve, las tuvieron mis hermanos, pues ahora sí que cada quien decidió qué hacer con ello, ¿no? Entonces, lo aprendo, lo reconozco, lo agradezco y ahora sí empezarlo a soltar poco a poco. Y no es como que, ya lo sé, listo, ya nunca más. No, poco a poco empezarlo a ser consciente, traerlo a la conciencia y ahora sí empezar a soltarlo, ¿no? No es fácil nada de esto, pero claro que se puede, claro que lo podemos aprender. Como dice María, hay podcasts, hay libros, hay mentores. Es cuestión de decidirse, es cuestión de decidirlo y como dice, ¿no? Tu transformación no comienza mañana, empieza desde ahora, desde la decisión que tomas ahora para hacer las cosas diferentes. Claro. Invertir con amor, o sea, cuando yo invierto en un conocimiento, en un curso, una clase, un mentor, hacerlo con el mejor amor posible, sabiendo que voy a traer algo a mí que me va a aportar un valor, y ir con esa mentalidad, porque a veces uno piensa, ay, ¿qué voy a aprender yo en este curso? Ya si yo me lo he aprendido todo, no, vayamos con la mentalidad curiosa de buscar la información que me va a hacer bien, especialmente en temas de dinero, para mí eso es súper importante, buscar información que me haga a mí tener el conocimiento adecuado para yo manejarme bien con mi dinero. Porque obviamente uno si se lleva de las emociones, yo creo que muchas veces se queda uno sin dinero por querer darle todo a todo el mundo, pero hay que saberse manejar. Sí, claro que sí, totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, chicas y chicos, por escucharnos, por estar aquí. Si tienen algún comentario, ya saben, aquí lo pueden poner y con gusto se lo respondemos. ¿Algún tema que les gustaría escuchar? Aquí estamos también. Si no somos las expertas, traemos a alguien que nos hable del tema. Entonces, no se preocupen, nos vemos la siguiente semana en el podcast de Mujeres sin Vergüenza. Hasta luego. Chao.